ahora saludamos con Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina. Augusto, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, debo decir que él también trabaja en la Universidad de Columbia en Nueva York y ahora me estaba contando que está trabajando también, colaborando aquí en la UTLA. Así que me alegra mucho que esté mucho más cerca de los futuros economistas del país. Ahora es tiempo para evaluar, ya ha pasado un tiempo todavía corto, pero quizá ya podemos hacer una primera evaluación del plan económico que aplicó el gobierno, las medidas económicas que tomó, que en grandes rasgos están dirigidas, o la primera gran meta es reducir ese déficit primario. ¿Vamos en ese camino? Vamos en ese camino, y cuando tú estás en un proceso de esta naturaleza, en la cual un país da un giro de 180 grados en el ámbito político, nos libramos de ir por el camino de Venezuela, hay un proceso de aires frescos en el ámbito político, y el programa económico se monta encima de ese proceso. Siempre tienes la tentación de evaluar el proceso como si el vaso está medio lleno o si el vaso está medio vacío. Yo tengo la inclinación personal a pensar que el vaso está medio lleno, es decir, que ya se han dado pasos importantes y que hay todavía bastante por hacer, pero se han dado pasos importantes. Y si quieres, simplemente toma en cuenta lo que se ha hecho. O sea, el Banco Central ya no está a cargo del dinero electrónico, el Banco Central tiene nuevamente la prohibición de dar crédito. En el ámbito fiscal se eliminó el impuesto mínimo dentro del anticipo a la renta, se redujeron ciertos impuestos que eran excesivos en la minería, que es un sector muy importante, se declaró un objetivo fiscal, un poquito, tal vez muy gradual, pero se declaró un objetivo fiscal de llegar a equilibrio primario en el 2021. La ley establece que una vez que se llegue a ese equilibrio primario habrá reglas nuevas para disciplinarle al fisco, incluyendo un fondo de estabilización posiblemente. Y tenemos un nuevo gabinete que yo diría es presentable, es un buen gabinete comparado con el que teníamos hace nada más 6 o 7. La verdad, un cambio de cielo a la tierra. Entonces, yo creo que vamos en el camino correcto. Tal vez nos falta un poquito más de sentido de urgencia. Y el sentido de urgencia es muy importante porque cuando haces política pública importa pensar en los riesgos. Y yo creo que en las condiciones financieras globales, el riesgo más grande que el Ecuador tiene es que le pase lo que le está pasando a Argentina. Es decir, que haya algún tipo de nerviosismo, susto en los mercados, que son muy impredecibles de los mercados financieros internacionales, y empiecen a deshacerse de sus posiciones en deuda ecuatoriana, y como resultado de eso el riesgo país entre en una espiral y de pronto el Ecuador se sienta bajo el ataque de estas grandes olas de financiamiento internacional. Ahora, entonces vamos estableciendo realidades. Digamos, nadie dijo que darle un giro a lo que se hizo en 10 años iba a ser fácil. Claro. Es decir, ahora hicieron muchos cambios, sentaron muchas bases legales, se tomaron decisiones económicas, se implementaron políticas que ahora hay que desmantelar. Ese proceso obviamente no es fácil. Ahora, digamos que con ese giro que se dio en lo político y digamos lo que se está intentando hacer en lo económico, marcamos un nuevo rumbo que nos aleja de lo que sucede en Venezuela. Exacto. Pero ahora, usted ya nombró lo que le iba a preguntar. ¿Cómo hacemos para que no nos pase lo que les está pasando a los argentinos? Sí, o sea, mira, siempre en política económica tienes como que dos rangos, ¿no? El uno, los riesgos, y el otro, las oportunidades. Entonces, en cuanto a los riesgos, lo primero es protegerse contra ellos, con mercados financieros impredecibles, que atacan a países que a veces no son los que están en peor situación. Argentina no tiene una situación fiscal peor que la de Brasil, pero el mercado financiero decidió atacarle a Argentina. ¿Cómo prevés eso? Pues lo primero es depender lo menos posible del financiamiento de estos mercados. Y eso, en mi opinión, tiene una sola respuesta, que es tratemos de más bien utilizar el financiamiento del Fondo Monetario, del Banco Mundial y del BID en una forma más significativa. Y ello requiere acordar con el Fondo Monetario en un programa macroeconómico complementado por políticas de reforma estructural y que tenga coherencia, que tenga suficiente detalle
a fin de que el Fondo Monetario se anime a apoyar ese programa del país. Entonces me parece que ese es lo principal en el lado de los riesgos. Digamos, todos los caminos parece que llegan al Fondo Monetario Internacional. Parecería. Ahora, ¿por qué no hemos podido llegar a ese acuerdo con el fondo? Se han tomado medidas económicas, usted las mencionó hace un momento, se le quedó por ahí también el hecho de que se quitó en algo el subsidio a la gasolina súper, que no sé qué tan efectiva ha sido, parece que se cumplió más bien lo que se predecía, que todo el mundo se cambió a la extra y ahora nos cuesta más el subsidio de la extra, pero pues habría que hacer una evaluación numérica y real. Pero ya estamos haciendo cosas. Todo apunta a que tenemos que ser mucho más radicales para que el Fondo Monetario Internacional nos pare bola. Y ahí es donde entra la crítica, que después de todo lo que hicieron en los últimos 10 años, ¿por qué son los más pobres los que tienen que entrar a pagar los platos rotos? Eso creo que es lo que quiere evitar el gobierno, que eso le cuesta, le pasa una factura política enorme que también hay que cuidar pues que se quiere evitar, por eso las medidas graduales y todo esto. Pero ¿cómo hacemos? Estamos ahí como en un rollo dando vueltas y no podemos salir. Mira, lo primero de todo es evitar ir al fondo en desesperación. Eso es lo que pasa en Argentina. Argentina no quiso ir al fondo por razones políticas y cuando le vino el ataque de los mercados financieros, que fue virulento, tuvo que ir desesperadamente. Cuando vas de una manera desesperada, las cosas nunca salen tan bien. Y el Fondo Monetario no puede siempre moverse de una forma muy rápida. Entonces es mejor ir con tiempo y preparado. Los programas que funcionan, la historia, la documentación de los programas del fondo lo que te muestra es que los programas que funcionan son aquellos en donde el país es el que está convencido de su programa. Es decir, el país adoptaría ese programa con o sin el Fondo Monetario porque cree que es lo que el país necesita. Todavía nos falta aumentar ese nivel de convencimiento, especialmente en la parte política. Los economistas más o menos tienen un acuerdo de lo que hay que hacer, al menos en la parte fiscal. Hay más debate sobre lo que hay que hacer en las políticas para restablecer el crecimiento, pero en la parte fiscal yo creo que hay un cierto acuerdo entre los economistas. El problema es cómo los políticos se convencen de que hay que ir por ahí, y sin el liderazgo político esto no va a ningún lado. Sin el liderazgo político, para empezar, el programa no va a ser tan creíble, y programas que son poco creíbles son vulnerables. Segundo, el político es el que tiene que dialogar con la sociedad para la pedagogía y la socialización de ese tipo de programas. Entonces, yo creo que en el Ecuador todavía hay un trabajo que hacer de autoconvencimiento a nivel político, del gabinete, del presidente, de sectores políticos más amplios, de que la corrección fiscal, aunque tiene sus aspectos dolorosos, es necesaria para que la economía tenga bases para poder volver a crecer. Si no nos convencemos de eso, vamos a seguir con una cosa que va a ser insuficiente para que el Fondo Monetario se sienta cómodo apoyando. Porque el Fondo Monetario está lleno de economistas que estudiaron las mismas universidades en las que nosotros estudiamos, que entendieron la teoría y la evidencia económica de una manera parecida. Entonces ellos van a ver el programa y si es suficiente para cumplir con los objetivos, lo van a apoyar. Si creen que no es suficiente, van a sugerir nuevas medidas y entonces el país va a empezar a sentir imposiciones. Lo mejor es autoimposiciones. Cuando tú tomes un programa y el Fondo Monetario le ve como un programa que cuadra, pues tendríamos el apoyo. Pero nos falta ese trabajo interno. Perfecto. ¿A qué se refiere cuando dice que hay que hacer algunas cosas dolorosas? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Y si usted estuviera aquí y tuviera que tomar esas medidas que usted manifiesta que nos hacen falta, ¿cuáles son? Como para poder empezar a evaluarlas y a ponerlas sobre la mesa para ese trabajo de socialización y para ver cómo reacciona la población, que, vuelvo y lo digo, ¿no? Creo que es injusto que nuevamente los más pobres sean los que paguen los platos rotos de lo que hacen los gobiernos de turno. Bueno, pensemos en 3 pilares de un programa económico razonable que el fondo apoyaría. Un programa es corrección fiscal. La segunda parte es medidas estructurales para que se recupere la inversión y el crecimiento y el empleo y se reconfigure el aparato productivo del país hacia eso. Y tercera, un conjunto de políticas sociales que protejan a los más vulnerables. El Fondo Monetario te va a pedir las 3 cosas, le va a gustar ver las 3 cosas, porque de las 3 cosas sale la sustentabilidad del programa.
En la parte fiscal, yo creo que lo que más importante y falta es una claridad sobre cómo se va a ir reduciendo el gasto corriente. De hecho, creo yo que deberíamos tener una meta de queremos reducir el gasto corriente para el 2020 en tanto y lo vamos a hacer de esta manera. Todavía eso no está esclarecido, pese a que hay un decreto muy importante que se ha firmado para consolidar y optimizar las entidades públicas y eso me imagino va a dar bastantes ahorros. Entonces el gobierno para empezar tiene que cuantificar el ahorro del gasto corriente que va a resultar de esa consolidación de ministerios. Ojalá sea suficiente, pero creo que eso es importante. Segundo, necesitamos, yo creo que pensar en una reforma tributaria integral, limpiar toda esta galimatía de tributos que tenemos y dejar un sistema más simple pero más robusto. Y eso es siempre difícil, porque el tema de tributos es una pelea. ¿Usted incrementaría el IVA, por ejemplo? Sí, sin duda, porque si yo reduzco el gasto corriente y quiero tener un sistema tributario fuerte, el caballito de batalla del sistema tributario es el IVA. El IVA es un impuesto que tiene una gran ventaja, que no te distorsiona la asignación de recursos para la producción, porque está hecho de tal manera que no te distorsiona los incentivos y permite entonces que las decisiones de inversión y de producción sean hechas de manera racional. Entonces yo pensaría que el IVA es parte de una reforma tributaria importante. A cambio de tener un IVA más fuerte, yo eliminaría una serie de impuestos que son bastante distorsivos. Eso en la parte de impuestos, pero no puedes olvidarte de los otros componentes del programa económico. ¿Qué hacemos para que se restablezca la generación de empleo? Y eso pasa por temas muy complicados, incluyendo posiblemente limpiar toda esta serie de regulaciones que impiden que haya inversión en el país como la hay en Perú, como la hay en Chile, como la hay en Colombia. Tener un mercado laboral que sustente mejor la creación del empleo y la movilidad del trabajo, a sabiendas de que tenemos una situación parecida a España, en donde, porque el dólar es muy fuerte para nuestras realidades económicas y el euro es muy fuerte para las realidades económicas de España, tanto España como el Ecuador tenían un problema de empleo. Y si quisiéramos reactivar a la fuerza la economía para evitar el problema de empleo, entraríamos en un problema de déficit externo. Entonces necesitamos arreglar el problema de competitividad para poder volver a restablecer el crecimiento. Y en la parte social yo creo que necesitamos objetivos bien concretos. Por ejemplo, reducir la desnutrición infantil en los niños de tales provincias en tanto. Elevar los índices de desempeño en las pruebas de PISA para los estudiantes de tales grados en tales zonas. Cosas de ese tipo, mejorar las condiciones de natalidad de las mujeres de tal provincia, mejorar la educación, mejorar o sea, cosas que sean cuantificables y que sean observables, no declaraciones de principio. Necesitamos objetivos bien claros de qué queremos obtener en la parte social, con ciertos mecanismos de protección social para los efectos que de corto plazo tendrían los ajustes en ciertas variables macroeconómicas. Por ejemplo, yo también pienso que hay que trabajar en el lado de los subsidios. Lo que se hizo es muy poco y muy malo. Entonces ahí necesitamos trabajar bastante, pero eso tiene efectos de cortos plazos en la distribución que necesitan ser compensados de alguna manera. Me voy a quedar con eso por cuestión de tiempo, pero me alegra saber que va a estar ya un par de meses aquí en el Ecuador, un par de veces al año, así que vamos a poder seguir evaluando. Creo que el tema de los subsidios es algo que hay que... Es uno de esos temas a los que les tenemos pánico, sí, porque golpean fuertemente a las clases más pobres y quisiera saber si es que existe una fórmula para poder poner esa parte de la casa en orden. Así que ese tema lo tenemos pendiente, ahora hablamos hasta cuándo se va a quedar, a ver si podemos volver a conversar. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Es tiempo de una pausa. Al volver estará con ustedes Vicente Albornoz hablando de economía. Ya regresamos.